Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir y acompañarnos. Estamos pensando un poco de dónde venimos, cuál es el valor que tenemos, porque siempre nos quieren hacer convencer que nosotros estamos en el suburbio del mundo, digamos, que estamos lejos de los lugares donde hay que estar para hacer lo que hay que ser. Y yo me puse a pensar y a rastrear, bueno, ¿y nosotros de dónde venimos, no? ¿Cuántas culturas antiguas hay, además de las suramericanas, tan antiguas como la nuestra? Bueno, y decidimos hablar con una antropóloga que nos enseñe un poco de las culturas precolombinas, de dónde venimos, qué somos, cómo estamos originalmente. Así como otros pueblos son tan interesantes para conocer, ¿no? Florencia Kusch, bienvenida. Hola, gracias. Hija de un gran filósofo de origen alemán, pero argentino, Rodolfo Kusch. Argentino. Que estudió tanto y se fue a vivir con gente del altiplano. Y anduvo viajando por Bolivia mucho, Bolivia, Perú, noroeste argentino primero, hizo varias escalas. Y además estudió, digamos, cómo resolvían su relación con el universo. Con la vida, ¿no? Y cómo organizaban su vida y cómo se vinculaban al ambiente, al medio, qué peso tenía el mismo paisaje en el que vivían y el lugar donde se iba construyendo cada cultura. Me impresionaba cuando compraban en una cooperativa un camión que hacían toda una ceremonia con el camión. Sí, claro, claro. Como, digamos, un objeto casi sagrado, como diciendo... Sí, todo es sagrado. Todo es sagrado. En realidad todo es sagrado. El mundo andino, el mundo no occidental sacraliza mucho más su vida. Occidente metió la razón y bueno, supuestamente nos movemos en función de eso. Supuestamente, porque una parte de nuestra vida es más afectiva, es más como religiosa en muchos casos, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que hacemos fuera de los ámbitos de trabajo, de estudio, donde vivimos un tiempo lineal de logros, de bienes, de cosas, el resto del tiempo, nuestras fiestas, que la gente protesta, las navidades, todo eso son momentos en el que el tiempo es circular y volvemos a lo que somos. A pesar de toda la rabia que nos puede dar el comercio y todo, hay un tiempo en el que hay cosas sagradas para nosotros también. Eso también lo plantea Kusch cuando habla del porteño, ¿no? De un porteño de hace mucho tiempo, obviamente. De los años 50, digamos, claro. 40, 50. Pero él habla de lo sagrado para mí, de pronto uno tiene que tener esos espacios sagrados. El sagrado es el amigo, ¿no? El sagrado es... la barra del fútbol, claro, la barra del club. De la barra del club, es aquello que los compañeros de la escuela primaria, ¿no? Hay como una cosa... Exactamente. Y por ejemplo, bueno, yo lo veo en la universidad también, por más que somos muy racionales, qué sé yo, cuando van a dar un examen o uno mismo va a dar un examen, se pone la medallita, la tiene acá, se pone el saquito que se puso en el otro examen, es decir, hay montones de cosas sagradas que determinan un poco nuestra vida, si no sería imposible la vida, si no hubiera esa cuota de sacralidad, de misterio, de creer por creer, de eludir la razón, ¿no? Eso un poco es lo que también plantea Kusch. Sí, porque digamos, uno no necesita creer para creer, digamos. No, claro. Seguro. Uno puede creer sin necesidad de creer, digamos. Seguro. Es la relación con aquello que uno no domina, no conoce. Que es la mayor parte de las cosas. Por más que la ciencia cubre una partecita chiquitita, igual no está segura tampoco. Bueno, con la cuántica viene una cuestión que es que las cosas son en la medida que alguien las mira. Exactamente. Con lo cual,
uno habla de la realidad, pero en realidad la realidad que uno ve es la que está ahora, que estás vos, digamos. Pasan millones de cosas que yo no estoy viendo en este momento y no sé si existen, digamos, existen para el que las mira. Exactamente. Ese planteo de la cuántica me rompe la cabeza a mí. ¿Y sí? Pero es cierto entonces que hay mundos paralelos, que hay cosas distintas, Hay cosas, que se claro. manejan a distintas velocidades, con distintos criterios, con distintas culturas, y que lo que no entra en lo racional es lo sagrado, digamos, sería aquello que uno cree que debería ser, o que está, o que... Y eso se manifiesta muchas veces. No era el tema de hoy, pero veo que nos encontramos con él, con lo sagrado, ¿no? Y sí, fundamental. A partir de toda la ceremonia que contaba tu papá, Sí, sí. de la consagración del camión que compra la cooperativa para que después haga la tarea de trasladar lo producido por esa comunidad hasta el mercado, ¿no? Claro, por ahí la diferencia con nuestro mundo es que nosotros lo tenemos relegado a nuestro tiempo cotidiano, familiar, esa sacralidad, esa búsqueda de lo sacro, de lo divino, de lo que va más allá de la razón. Pero en las comunidades altiplánicas todos están de acuerdo en que la vida es así. Entonces no queda sujeto solo a la vida cotidiana, ¿no? Y el mundo es así, y listo. Y no se pregunta más, ¿no? Bueno, supongo que siempre es una conversación entre lo sagrado y lo racional, ¿no? Sí, sí. Siempre hay una conversación. Pero es como yo digo, en América hay culturas tan antiguas como las más antiguas de cualquier lugar del mundo. Vos por ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se va a poblar América, que se supone que es poblada por pueblos que vienen del Asia, hasta ahora. La arqueología es el estado de los conocimientos hoy, mañana puede cambiar, ¿no? Pero se supone que pasan por el estrecho de Bering en América del Norte y llegan a América del Sur, pero en ese momento todo el mundo era cazador-recolector, no era productor de alimentos, por lo tanto no se había dado ese incremento demográfico, el sedentarismo, todo eso no estaba, se da después. Por lo tanto, de inicio, más o menos todos cazadores-recolectores, cazadores de determinada fauna, por ahí cazadores superiores, especializados en guanacos o en bisontes o lo que fuere. Especializados porque nosotros nos fijamos, lo único que tenemos de esa gente es su tecnología, ¿no? Los instrumentos de piedra, ¿no? Y más o menos vemos cómo debieron funcionar en determinadas actividades de caza. Pero no hay sedentarismo, no hay aumento de población. No hay comunidades asentadas en un territorio. No, claro. Hay grupos humanos que van viviendo detrás de la especie que, siguiendo el ciclo vital, tampoco corren sin rumbo, ¿no? Sino que hay toda una cultura que se genera a partir de lo que van a comer. De lo que van a comer, lo que exactamente. Van a predar, claro. Y después recién comienza en distintas partes del mundo y de manera independiente, ¿no? La agricultura sería. La producción de alimentos. Empezar a comer de cosas que no se mueven, digamos. Claro. Y como que empiezan a aprender y eso se llama experimentación, con cultígenos hasta que producen su alimento. Y eso, bueno, genera una explosión demográfica en el Valle del Indo, en Asia, en América del Norte, en América del Sur, y no se da por contacto histórico. Es decir, independientemente, todavía no sabemos los antropólogos por qué de pronto un grupo humano decide producirse su alimento y deja de vivir de la caza, ¿no? En general, las hipótesis que se plantean es que hay cambios en el clima, por ahí sucumbe la especie que cazaban y eso hace que obviamente tengan que buscar otra forma de vida. También el tener hijos, digamos, criarlos, sí. Pareciera que no es tan fácil llevarlos de un lado a otro, digamos, que es más fácil establecer una vivienda, ¿no? Sí, por eso está la familia. Todo ese tiempo está como ahí en el aire, ¿no? Vos pensás que habrían cruzado por el estrecho de Bering en el 30.000 antes de Cristo, por ahí un poco antes. Y todo ese tiempo, hasta que el 6.000, 5.000, según cada lugar, comienza la experimentación con cultígenos y después viene la agricultura. Todo un tiempo que nosotros lo tenemos solo a partir de los objetos, ¿no? Y poco podemos hipotetizar en ese sentido. Pero digamos que no sé si se puede hablar de dónde comienza primero, porque no lo sabemos seguro. Vamos excavando, vamos consiguiendo el carbón o los elementos que nos permiten fechar y a partir de eso establecemos un tiempo, una cronología relativa, ¿no? 3.000, 4.000 antes de Cristo, más o menos sería el margen, 5.000 antes de Cristo según el lugar, ¿no? Pero esta civilización que nosotros tenemos en América, en Sudamérica, no es
menos antigua que la de No, Asia. no, más o menos se dan de manera paralela. No, no, claro. Se dan de manera paralela. Ni Europa, ni ninguno de esos lugares. Claro, tenemos hacia el 3000 antes de Cristo, más o menos, comienzan un orden aldeano en México. En Perú también hay una ciudad que a esa quisiera ir a verla, se llama Caral, que también se da como un 4000 antes de Cristo, hay que confirmar las fechas, obviamente, pero ya un sedentarismo con una arquitectura ceremonial también, ¿no? Entonces ya de alguna manera el culto está representado en la arquitectura, en el territorio, en el paisaje. Eso marca un cambio con respecto a los grupos anteriores. Pero es difícil decir dónde se da antes. Y tampoco es una pregunta, es decir, hay muchas preguntas de la ciencia que nosotros heredamos del primer mundo. Y el primer mundo busca siempre, digamos, la meritocracia, ¿viste? Y la busca hasta en la arqueología. Entonces, cuando nombran a los pueblos prehispánicos de América, dicen los pueblos sin rueda y sin escritura. Mirá qué manera de definirlo, cualquiera. Sin rueda, sin escritura, tenían una arquitectura increíble, tenían un desarrollo cultural increíble, acueductos, de todo había, pero los definen como sin escritura y sin rueda, como si la rueda fuera lo más. No, la rueda igual pudieron realizar todo lo que tenían que realizar. Sí, igual vivieron muchas generaciones sin rueda, digamos. Sin rueda, y generaron culturas alucinantes, ¿no? Los mexicas, desde los olmecas en el 2000 antes de Cristo en adelante, lo mismo en Perú. Pero bueno, vos pensás que la arqueología y la antropología surge como un arma también de la dominación, ¿no? Se explica lo que se quiere explicar, digamos. Claro, claro, lo que les conviene. Se manipula. Se manipula la historia. Se genera, eso es lo que hacemos los arqueólogos, que ahora se está cuestionando mucho. Yo trabajo mucho ahora en Santiago, pero estuve trabajando en La Rioja. Uno va, investiga, establece la cronología del lugar, dice cómo fue esa historia, pero la gente del lugar por ahí no se reconoce en esa historia. Me parece que esa mano tapa tu rostro en la cámara. Está bien. Pero por ahí esa gente no se reconoce en la historia, ¿viste? Entonces el problema de esta hegemonía cultural, de este borde que es la historia americana, que siempre está en un borde y la definen otros, eso es lo que hay que cuestionar también desde la política, obviamente. O sea, tener nuestra propia mirada de nuestra propia historia, digamos. Claro, y preguntarle a la gente que son los que vienen, cómo es su historia. Lo que pasa es que ellos te van a decir, te van a cantar el mito. No les importa nuestra cronología racional. Nos van a contar el mito. Bueno, tenemos que tratar entre todos de pensar esa historia y no que venga el europeo, que venga el gringo a decirnos qué historia hay acá. Uh-huh. Eso es un cuestionamiento fuerte que se está dando ahora con esta crisis de paradigmas tan grandes, ¿viste? Pero bueno, igual sigo haciendo la arqueología y si puedo me conecto con la gente. De todas maneras, en la zona sur de América, que estaríamos nosotros, digamos, tocando, ¿no?, el altiplano y tocando la cultura de Inca y todo eso, eran más bien pueblos que siguieron... Imperio se le dice. La denominación de imperio por el imperio incaico. Uh-huh. La denominación de imperio es muy europea también. Uh-huh. No necesariamente funcionaban como un imperio, pero era una estructura social que lo primero que hicieron los estudiosos dijeron es un imperio, porque lo asimilaban al imperio romano, ¿no? Aunque obviamente funcionaba de otra manera. Pero no, tenemos un desarrollo cultural alucinante. El imperio del Tahuantinsuyo, de las 4 zonas, nosotros éramos parte, hacia el 1400 fuimos parte de ese imperio, el noroeste argentino. Por eso tenemos evidencias de objetos y elementos incaicos en noroeste argentino. ¿Y qué era? ¿Un imperio, entre comillas, centralización del poder? ¿Productor o bélico, digamos? ¿O un poco de todo, ¿no? Hubo ámbitos en los que hubo conflictos. En Catamarca, por ejemplo, tuvieron algunos conflictos, porque evidentemente avanzaban, pero no era la agresividad con que vino el español, ¿no? Porque culturalmente hay una unidad alucinante entre Bolivia, Perú, noroeste argentino, todo el área andina, ¿sí? Y que todavía se mantiene, ¿sí? Porque hay creencias, hay visiones de la vida que todavía se mantienen. Organización social, organización familiar, el AILU en las comunidades todavía está vigente. Está vigente acá, en los lugares donde vienen los bolivianos o el peruano, todavía se mantiene el AILU, que es un grupo de personas que reconocen un vínculo en común. Es la base del desarrollo andino.
que todavía en Bolivia es alucinante, ¿no? Y después, fuera de lo andino, hay otro tipo de grupos de pueblos originarios, Sí, ¿no? claro, tenemos Los wichis, todo el sector los huichí guaranítico, son pueblos más araucanos. recolectores, claro. Después tenés los tupí guaraní, que tenían todo un sistema de rosas, que es otra forma de agricultura, medio itinerante. Pero bueno, todavía están vigentes todas esas formas. El huichí, todo está viviendo en este momento como puede, ¿no? Y en Patagonia tenemos la evidencia de los tehuelches, los ona y los mapuches, ¿no? Y bueno, de eso eran zonas de cazadores-recolectores. Esos grupos en su momento ¿Qué son recolectores? que recolectan lo que pueden, ¿no? Lo que ven, cazan la especie y después recolectan frutos, eso, por eso decimos recolectores, ¿no? Pero bueno, después obviamente adoptaron cierto sedentarismo y la agricultura, pero en realidad esto es más reciente. Originalmente eran pueblos cazadores. Y hay algo que es interesante, que también no lo puede explicar la antropología, porque esos pueblos que conocían a los del noroeste argentino, agricultores, no cambiaron su cultura y no se volvieron agricultores. ¿Qué es lo que pasa con Huichi, con un montón de grupos? Que la forma de vida y su economía determina la visión del mundo y está imbricada en los mitos y las creencias. Entonces sacarles eso es sacarle la razón de ser. Yo vi, por ejemplo, que algunos sectores de Chaco, por ejemplo, viven al lado del río, pero no pescan. No, claro, por ahí no. O sea, crían chancho, digamos, comen otros animales, pero no, gallinas, lo que sea, Claro. pero no pescan, no comen pescado, no está en su cultura. Claro. Y lo tienen al lado. Pero no está en la cultura. No está en su cultura, entonces no van a pescar. Así como en la India no se comen las vacas aunque se mueran de hambre. Y eso es muy interesante porque eso demuestra que la cultura no es algo creado por el hombre para vivir lo mejor posible cada vez. Eso es muy yanqui. Uno vive como puede y como cree. Y listo. Pero los antropólogos estadounidenses lo que buscan es qué les convenía más al hombre en ese momento. ¿Qué le conviene? Esa palabra conviene no existe universalmente, ¿no? Sino que se hace lo que uno cree que debe hacer, que es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con las creencias, Claro. digamos. Te sacan las creencias, te sacan todo. Te sacan lo que sos, ¿no? Las creencias y la cultura es casi lo mismo. Y porque la cultura se organiza, se reestructura en base a lo que crees del mundo. Y la economía no es una categoría aparte, como nosotros que ponemos economía, de qué vivían. No, todo está unido, todo es lo mismo. Entonces la forma de conseguir los recursos del medio ambiente está sacralizado también. Por eso digo que fuera de Occidente todo está sacralizado en el marco del mito, ¿no? Ahora, yo le contaba a mis hijos, les decía, ser los Beatles no es lo más alto del mundo, porque cuando los Beatles estuvieron en el pináculo del mundo, fueron a la India a ver a un gurú para que le dijeran qué es la vida. O sea, y traído aquí, digamos, acá nos ven de la cultura anglosajona, pero después Pepe Mujica filosofa y nos dice, muchachos, déjense de joder con laburar tanto, piensen más en el tiempo para disfrutar los amigos, los hijos, los nietos. Claro. Es decir, plantea, dice, si llegamos a conseguir la jornada de 6 horas de trabajo, todo el mundo va a salir corriendo a buscar otro trabajo, para tener 2 trabajos. Pero eso porque estamos corridos por el mercado nos dice cómo ser felices todo el tiempo, si nos compramos esto, aquello, entonces uno trabaja y trabaja para que el mercado nos diga, bueno, llegaste a esto, pero ahora viene otra cosa y vas a ser más feliz. Es terrible eso, pero un poco es eso. Es como el engaño del sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que heredamos de los pueblos originarios? Que quedaron como legado, digamos. Sí, heredamos, yo creo que heredamos. Incluso los que no tenemos, digamos, un linaje acá, ¿no? Parte de alemanes, italiano, español, un clásico, ¿viste? Pero América también, el lugar, y ahí está lo que dice Gush, del pensamiento situado. Uno no puede pensar, aunque yo sea rubia y parezca una alemana, como decía mi abuela, yo no puedo pensar como un alemán. Para mí un alemán es un extraño, culturalmente, ¿no? Un italiano le puede pasar lo mismo, por más que de alguna manera piensan, sacralizan su pasado. Yo no sé si es posible vivir en Europa una vez que uno vive acá. Uno es acá, es de acá, conjuntamente con los pueblos originarios, con todos. También los pueblos originarios no son los mismos que antes de la llegada de los españoles. Hay como
una integración. Lo La que pasa criollidad, digamos, claro, la la criollidad. mezcla. En la cual yo creo que nosotros tenemos mucho de eso. Hay una argentinidad al palo, como dice la Versuita. Hay ese como un himno de la argentinidad, ¿no es cierto? Son los valores del argentino. Yo eso lo cuento en clase y digo, pero ahí eso es la argentinidad, porque me dicen, ¿y la identidad qué? Y la identidad no es solamente ponerse un ponchito, no, pasa por ahí. Pasa por esa cosa que tenemos de latinos, somos latinos. Entonces estamos siempre en un borde de la racionalidad, no estamos totalmente en el camino de la razón, ¿no? Y del mercado. El mercado sí nos ha copado, por eso lo meten y ha convertido a las clases medias en consumidoras y de todo. Es un problema ese, ¿no? Pero bueno, la lucha es cultural. Algunos dicen que el litro de peronismo no entra en una botella de litro. Y bueno, eso es la argentinidad del palo, compañero. Esa es la argentinidad. Y eso es lo que hay que defender también, ¿no? Lo que somos, lo que creemos, cómo nos movemos. Pero bueno, esta vuelta creo que estuvimos un poco desprevenidos y avanzó mucho el sistema en estos años. El sistema económico, el mercado, todo. La meritocracia. La meritocracia. Bueno, pero lo que está pasando en América está de 10 con todo lo terrible que es. Porque es como de pronto, ¿no?, una reacción a eso también. No es solamente una reacción al mercado, sino es una reacción a una forma de vida que te imponen y que te prometen que con eso vas a ser feliz. Es mentira. A mí lo que me parece con el neoliberalismo que se ha aplicado en Argentina desde el 2015 hasta el 2019, me parece que se ha cometido un sacrilegio contra el sistema de vida, Y claro, ¿no? Contra el modelo criollo de vida, ¿no? De los amigos, el trabajo, el festejo, sí, el goce, ¿no? De comerse un asadito, de tomarse una cervecita. de perder el tiempo. De perder el tiempo, Sí. de no tenerlo en angustia o en Obvio. dolor, tener buena cobertura médica para los más viejos o para los enfermos en general, tener compensaciones con aquellos que tienen problemas físicos Sí. o mentales, lo que fuera, que la sociedad los cuide, los quiera. Bueno, ese es un punto, ¿ves? Porque lo que exacerba el mercado, el sistema, es el individualismo. El individualismo lo inventa Occidente. Fuera de Occidente, el pensamiento siempre es comunitario. Uno es su En comunidad. Asia, en África, en América Exactamente Latina. igual. Obviamente es Europa la que inventa el individualismo, que se exacerba con el mercado. Obviamente le conviene a individuos solos que busquen la felicidad en consumir, nada más. Esa es un poco la línea. Sí, como el criadero de pollo, digamos. Exactamente. Que cuando le prenden la luz coman y cuando le apagan la luz duerman. Y ese es un problema, que ahí está un poco el tema cultural que hay que pelear, ¿no? La cuestión comunitaria, lo que somos como comunidad. Obviamente no vamos a ser una comunidad como una comunidad andina, pero evidentemente antes había más cosas que nos unían que ahora, ¿no? Ahora un poco se plantea el yo nada más, el no ver al otro, ¿no? La división es un negocio del dominador, ¿no? Obviamente, siempre. Y la unión es una estrategia de resistencia, ¿no? Mirá lo que fue, qué bárbaro Ecuador. Son comunidades enteras que venían, a ninguno se le ocurría decir yo no voy, andá vos. Era, si va uno, van todos. Eso es la idea comunitaria. Toda esta movida de Ecuador, digamos, Claro, ahí se ve claramente lo que es. frente a la suba de las tarifas, digamos, por encima del modo de vida. Por encima del modo de vida. ¿No? Y lo último que, ahora no sé cómo estarán, sé que no deben estar pasándola bien, pero los de la Amazonia se sumaron también con arco, con flecha, con todo, ¿viste? Pero en Ecuador están los shuar, que son jíbaros. Entonces nosotros decíamos, Lenin va a terminar con la cabecita Reducida. Sí, pero bueno. Todavía hay reducidores de No creo, cabeza, no, lo deben hacer con animales, ¿no? La iglesia se metió en todo eso, ¿no? Imposible. Modernizó, cristianizó. Hasta ahí, Mirá que cuando estuve en México, en Chamula, eso es maravilloso, son todos mayas. En la zona de México, de San Cristóbal de las Casas, son todos mayas. No son mexicas, no es que son mayas, parte de México, Guatemala, hasta El Salvador. Todos pueblos mayas que mantienen su forma de vida tal cual.
Y fuimos a una iglesia en San Juan Chamula, y cuando entramos dije, porque las iglesias, viste, que son fuertes en América Latina. Claro. Pero cuando entré que vi las cruces a un costado, los santos en penitencia, y eran mesas de ofrendas mayas. El cura iba una vez al año, con suerte, si lo dejaban. Entonces ahí uno dice, acá no hay ni sincretismo, acá hay una lucha cultural que la ganaron los pueblos mayas, ¿viste? Que son los zapatistas ahora también. Parte de los zapatistas son esos pueblos. Pero la resistencia es... Con la iglesia han hecho eso, de pronto en nuestro noroeste argentino también. Las bandas de Sicuri entran a la iglesia en Semana Santa. Porque de alguna manera la estructura de pensamiento sigue. Toman de la iglesia lo que se puede amoldar a su forma de vida. O sea que ahí no son tan vulnerables como nosotros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también la iglesia tuvo etapas muy vinculadas con el poder económico. Seguro. Y las oligarquías locales, digamos, no con el pueblo, ¿no? No, claro. Y eso lo pagó, digamos. Y sí. De todas maneras, creo que América Latina sigue siendo bastante católica, por eso metieron a todos estos grupos, viste, de grupos que andan, no sé, evangélicos, no sé qué son, ¿no? Sí, muchos de ellos que responden a una política Obviamente. Colonizadora de la CIA, ¿no? Exactamente, entraron con la CIA. Y entonces para No, quitarle... otros no, digamos, pero... No, pero algunos sí, ¿viste? Sí, muchos. Son grupos que son medio como que no se sabe muy bien qué son. Son como pymes. Claro, son como pymes. Pequeñas empresas familiares. Y con muchísimo recurso también. Entonces ahí vos ves que hay algo extraño, ¿no? Pero que atienden, digamos, a los sectores, al último cordón Sí. de dolor y de precariedad que no le da bolilla a nadie. Y que la Iglesia Católica tampoco le dio bolilla durante muchos años. Y bueno, eso es un precio también que tiene que pagar. Ahora, hay, por ejemplo, la asimilación de la Virgen con la Pachamama, se da en muchos casos. Hay La madre, claro. La idea de madre, tierra ¿por qué pega? madre. Claro, por eso, no tanto la imagen de Cristo, ¿no? El diablo no entra como diablo. No entra como diablo. La idea de Cristo es el pobre Cristo que somos todos, digamos, ¿no? Sí. El superexplotado, el que se rebela contra el poder y que lo cuelgan, exactamente. Digamos, ¿no? Y bueno, Gauchito Gil, todas esas creencias populares de alguna manera aluden a eso también, ¿no? Es muy interesante ver toda esa mezcla que se dio, pero que a su vez tiene mucho de americano también, ¿no? No es que borraron todo de un plumazo, ¿no? Hay un ser americano fuerte. Sí, fuertísimo. Y en las grandes ciudades por ahí se diluye un poco, ¿no? Es un ser latinoamericano, digamos. Latinoamericano. O nuestro americano, digamos. Sí. Que excluye el anglosajón, ¿no? Que excluye el anglosajón. Y esto de la argentinidad, nosotros somos eso también. No somos tan europeos. Hasta ahí, todo es hasta ahí. Por más que lo europeo se vive en algunos casos como una fachada. Quiero ser europeo, quiero ser yanqui, pero en realidad la base es latina. Muchísimas gracias, Florencia. No, por favor. Muchas gracias.